Hola, buenos días. Bueno, hoy somos un par menos. eh, pero bueno, ya son casi y 5, así que vamos a alargar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Especialmente por la tarde. Bueno, seguimos con los temas del segundo parcial. Ahora vamos con lo que en la práctica figura como la sexta unidad, que son intervalos de confianza. Y esto nos va a llevar unas 3 clases teóricas aproximadamente. Eh, Así que bueno, vamos, vamos con eso. Empecemos con, o sea, pensando qué pasaría si nos encontramos con una situación como esta, un día corriente, y no contáramos con ninguna de las herramientas, ¿no? Entonces viene alguien y nos pregunta cuál es la proporción de, por ejemplo, desempleados en una población. Y uno quizás puede tener alguna intuición porque ha trabajado en esa población, porque sabemos cómo es la historia, y agarra y, bueno, y contesta básicamente algo así como, y ponele que es 0,3, lo cual no es muy preciso. Entonces, si te repreguntan si estás seguro, bueno, la verdad que puedo decir, bueno, entonces me baso en mi intuición, ponele que ande entre estos dos valores. Eh, no sé, digo, si quieren, en vez de algo tan complejo, piensen en alguien que siempre trabaja en una fábrica. No, yo no sé, yo cuando trabajaba en una fábrica y me pasaba cosas, cualquier persona me preguntaba entre cuánto estaba y decía, y seguro el peso de cada uno de estos potecitos va a estar entre tanto y tanto. Y no hacían ningún estudio atrás de mi respuesta. Eh, Ahora, el tema es que nosotros ahora vamos a poder responder esas preguntas de una forma mucho más precisa, ¿no? Indicando cuál es nuestro nivel de confianza en nuestra respuesta y armando un intervalo con argumentos sólidos, ¿no? O sea, argumentos matemáticos básicamente sólidos. Entonces, nos podría interesar básicamente cualquier aspecto, sí, cualquier parámetro poblacional, como puede ser la media, el desvío, etc. El tema es que, bueno, que esto ya lo hemos discutido mucho. Para conocer eso, yo necesito conocer a toda la población. Entonces, lo que hacíamos era, bueno, podemos tomar una muestra, y yo a partir de esa muestra, va a ser una muestra reducida, voy a tener un margen de error, pero voy a poder acercarme al verdadero valor de ese parámetro que me interesa, ¿no? Sea cual sea ese parámetro. No sé si es una normal, si es mu, si es sigma cuadrado, por ejemplo. Entonces, la historia es, ¿qué vamos a estar haciendo acá? Vamos a intentar encontrar, y esto es lo clave, un intervalo numérico, 2, 4, 500, 950, 0,1, 0,3, ¿no? Un intervalo que va a contener a un parámetro, ¿sí? Puede ser más de uno, pero si quieren, pensemos caso más sencillo, a un parámetro con cierto nivel de confianza, ¿no? Y o sea, atentis a esta palabra. También el nivel de confianza va a ser un número, va a estar entre 0 y 1. Si pertenece a este intervalo y siempre va a ser cercano a 1, tipo 90%, 95%, 99%, pero no va a ser nivel de confianza 15%, porque no tendríamos demasiada confianza, ¿no? Por algo le decimos confianza. Entonces, antes veníamos y contestábamos, bueno, dame la muestra, yo te digo, pues la media muestral. Eso es una estimación puntual. Ahora lo que vamos a poder decir es, bueno, mira, este intervalo me contiene a la media con este nivel de confianza. Sí, o sea, qué yo. Eh, Pongámosle numeritos para que sea más fácil, ¿no? Alguien nos preguntó por la proporción de alguna variable aleatoria. Entonces, esto que le hicimos P barra nos dio 0,3 en un principio.
Y después, con esta unidad, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder decir, bueno, el intervalo 0,25, 0,35 me contiene a la proporción poblacional con 99, con un nivel de confianza del 99%. ¿No? Entonces estamos muy seguros de que la proporción poblacional está acá dentro. Y ahí está lo innovador. O sea, de repente podemos responder más preguntas. Entonces vamos con una definición un poco más formal, ¿sí? Básicamente de manual, ¿sí? A mí me gusta esta definición porque me parece que es bastante precisa, ¿sí? O sea, ¿qué es un intervalo de confianza? Bueno, acuérdense que yo les dije, esto es un intervalo numérico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que constituye ese intervalo? ¿No? Recién dijimos, para dar un ejemplo, 0,25, 0,35. Eso podría ser un intervalo. Entonces, ¿qué, definámoslo un poco más rigurosamente? Bueno, básicamente constituye un rango de valores posibles dentro del cual estaría el parámetro poblacional, ¿sí? Y esto se estima con un nivel de confianza determinado, de antemano, ¿sí? Vamos a construir este intervalo con tanto por ciento de confianza. Nivel de confianza del 80%, del 90%, del 95%, pero bueno, ya decimos, lo vamos a generar. Eventualmente nos meteremos con algunos ejercicios más creativos donde tenemos que encontrar qué nivel de confianza satisface condiciones. Pero en definitiva, casi siempre uno lo establece antes. Bien, y los límites del intervalo, ¿no? O sea, este es 0,25 y este es 0,35. ¿De dónde sale? Bueno, básicamente lo vamos a calcular en base a datos, ¿sí? Que salen de una muestra. Acá adentro voy a tener metidas algunas cositas. Cuando veamos cómo confeccionar nuestros intervalos, vamos a ser un poco más precisos al respecto. Pero de momento simplemente decimos, bueno, salen de datos que salen de datos de una muestra, ¿no? Y por ende, o sea, por ejemplo, esto de acá adentro puede ser P barra más algo, o mejor dicho, menos algo. Y si tiene a P barra metido ahí adentro, P barra es un estimador, y si es un estimador, ¿qué es? Una constante, ¿no? No, Seba, los estimadores no son constantes, son variables aleatorias. Y si lo que vamos a meter acá adentro y acá adentro son variables aleatorias, entonces estas dos cosas también van a ser variables aleatorias, ¿no? Entonces, esto lo debo decir en alguna parte de acá. O sea, los límites, por lo tanto, son aleatorios. Como siempre, ¿no? Yo tengo una muestra aleatoria, que es una variable aleatoria, y después yo lo que voy a hacer es, una vez que obtengo una muestra y la persona me contestó la pregunta que yo tenía que hacer, lo que tengo es una realización. Y con los intervalos de confianza es lo mismo, ¿no? Eventualmente vamos a tener la realización de ese intervalo, de esos límites, y ahí vamos a tener directamente la estimación, la realización del intervalo. Entonces, ¿qué sigue ahora en lo que queda de clase? Vamos a profundizar un poco teóricamente y vamos a hacer los intervalos de confianza para cada cosa. No es lo mismo un intervalo de confianza para la media que un intervalo de confianza para la varianza, por ejemplo.
Eh, ¿Cuál es el tema? Que en estadística 2 van a ganar bastante más herramientas para hacer esto y van a confeccionar directamente ustedes los intervalos de confianza. Pero acá es como casi toda la materia, ¿no? O sea, vamos un poco más a... Bueno, no sé si lo digo más adelante en la presentación, así que lo voy a decir acá. Más adelante en la materia, como muchas cosas en la materia, medio que las tenemos que dar así como querer o reventar, pero digamos, básicamente, ¿cuál es la intuición que va a haber atrás de todo lo que hacemos? Yo voy a tener un parámetro que me interesa, ¿sí? De ese parámetro voy a tener un estimador. Y ese estimador tiene su distribución, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Bueno, o sea, si el estimador es bueno, su esperanza es el verdadero parámetro. Entonces, lo que podemos hacer es, si esto es una distribución, acumular probabilidad en torno a ese verdadero valor del parámetro, ¿no? Mi estimador con probabilidad, no sé, 1% va a caer bien abajo. Y con probabilidad 1% va a caer bien arriba. Pero con probabilidad, entonces, si dejé 1% de un costado, 1% del otro, en el centro tengo que acumular 98%, ¿no? Entonces, cuando yo tenga la posibilidad de confeccionar mi intervalo de confianza, voy a decir, bueno, entonces, tita, ese parámetro que me interesa a mí, pareciera ser que anda por acá, ¿no? Y que yo, y capaz que acá me quedo un 2,1, un 2,5. Pero digo, esa va a ser la intuición, ¿no? O sea, uno va a tener un parámetro que le interesa, conoce un estimador de ese parámetro, conoce cómo distribuye ese estimador de ese parámetro, y en base a eso se puede construir un intervalo de confianza. Y ojo al piojo, ¿no? O sea, yo voy a tener un límite inferior, un límite superior. Y que acá vamos a decir que son estas dos cosas. Las dos dependen de estimadores, y los estimadores son variables aleatorias. Bueno, Son variables aleatorias también. exactamente, Juli, son variables aleatorias. Ahora, tita, un parámetro, ¿es una variable aleatoria? No. Exacto, no, es un parámetro, es una constante. Adentro de esta materia, todos los parámetros son constantes. Entonces, yo no puedo decir la probabilidad de que tita esté en un lugar, porque si tita es una constante, no hay probabilidad 98%, no hay probabilidad 0,97 de que tita esté acá o acá, porque es una constante. Lo que vamos a estudiar es la probabilidad de que estos límites me contengan a tita. Y eso sí es una probabilidad, porque si estas cosas son variables aleatorias, no puedo jugar con probabilidad. Ahora voy a profundizar un poco en esta idea. Bien, arrancamos. Todo intervalo de confianza tiene límites, ¿sí? Un límite inferior y un límite superior. O sea, básicamente si yo digo que hice un intervalo de confianza y me dio esto, bueno, entonces este de acá es el límite inferior y este de acá es el límite superior, ¿sí? ¿Cómo les decimos? O sea, cuestión de notación, ¿cómo le decimos a estos dos límites? Bueno, al límite inferior le decimos L sub I y al límite superior le decimos L sub S, ¿sí? Por inferior y superior. Análogamente, otra forma de decirles es L sub 1, ¿sí? El primer límite, y sub 2, el segundo.
Bien. Entonces, pensemos que tenemos un parámetro poblacional, θ, ¿sí? Genérico. No importa qué parámetro es, hay un parámetro poblacional. ¿Ok? Y vamos a tener un intervalo de confianza, ¿sí? De nivel 1 menos alfa. ¿Ok? O sea, alfa sería un valor chiquito en general, para que 1 menos alfa esté cerca de 1. Alfa naturalmente está acotado entre 0 y 1, pero como les digo, alfa típicamente va a ser un nivel bastante chiquitito. Entonces 1 menos alfa es el nivel de confianza. ¿Sí? Me di cuenta que me comí un paréntesis, así que, bien. Un coche. Otra vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un intervalo, L sub 1, L sub 2, son los límites, ¿sí? Y lo que vamos a estar evaluando es la probabilidad de que ese intervalo contenga al parámetro. Sí, esto es lo que estaba discutiendo recién. Eso no es lo mismo que la probabilidad de que el parámetro pertenezca. O sea, el parámetro es un valor, punto. ¿Está bien? Entonces, como es un valor, es una constante, es un parámetro, no podemos hablar de esta probabilidad. O sea, esto de acá, no. Vamos por esto. ¿Vamos? Acá. Bien. Bueno, esto es algo que hago yo en estadística 2 y me digo que era una joda que quedó, ¿viste? La típica. Bueno, o sea, nada, en lo que intento es enfatizar, ¿no? Y no importa cuántas veces uno lo diga, después siempre vamos a rendir y terminamos cometiendo el mismo error. O sea, no se dice la probabilidad de que el parámetro esté en el intervalo, se dice la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro. ¿Sabes? Son cosas distintas, porque el intervalo es lo aleatorio acá, no el parámetro. Algún día me tengo que acordar de tocar esas cosas y sacar. Bueno, nada, y esto lo acabamos de discutir. Entonces, ¿qué? Perdón, ¿podés volver un segundo a la cosa anterior? Sí, pero esto es lo que acabamos de discutir, de que los límites son lo aleatorio. Y Sí, que una más, antes del al meme. meme no me va a volver. A esto. Ahí. Bueno, igualmente las slides las tienen, así que de última, nada, ténganlas abiertas mientras estamos en clase o se dejan el espacio para no retrasarlo. Dale, gracias. Eh, Esto es lo que ya discutimos. Bien. Todavía no comenté de cómo se construyen, pero qué cosas vamos a tener metidas ahí adentro. Vamos a tener el tamaño muestra, vamos a tener al estimador, ¿sí? Eventualmente la realización de ese estimador, y el nivel de confianza. Estos tres factores van a determinar a nuestros límites. ¿Sí? El nivel de confianza en realidad primero le pega a la función de distribución y eso recién ahí le pega a los límites. Pero en definitiva son estos tres factores, ¿sí? El tamaño de muestra, el estimador y la confianza. Esos tres factores.
Y al final a qué vamos a terminar llegando. A un despeje, y vamos a terminar con una expresión como esta. ¿Ok? Donde tenemos el parámetro entre los límites. Pero, como este de acá no es una variable aleatoria, no podemos decir probabilidad. Entonces, cachín, decimos C de confianza. ¿Sí? Y el nivel de confianza es el establecido, 1 menos alto. Sé que es como bastante data antes de siquiera empezar, pero medio que si uno no tiene este trasfondo, se vuelve complicado trabajar. Esto es como toda la metodología que tenemos. Yo acá les dejo un ejemplo de cómo podría ser la pinta de un intervalo al final de cuentas, ¿no? Diríamos C de confianza, si estamos haciendo un intervalo de confianza para la media, pues entonces nos quedaría un mu en el medio, acá me quedarían dos valores, que son la realización de esos límites, y al final voy a tener el nivel de confianza, ¿no? Y este nivel de confianza siempre va a estar cerquita de 1. Por abajo, pero siempre cerquita, ¿no? Que 90, que 95, que 99, que 97,5, pero siempre cerquita. Ya que estamos, y mientras terminan de anotar. O sea, mu es un parámetro que me interesa a mí. ¿A ustedes qué les parece que me gustaría? Que esto de acá sean dos números que están cerquita o dos números que están muy lejos entre sí. Más cerquita, Claro, exactamente, más cerquita. ¿Por qué? porque es más preciso. Exacto, porque es más preciso. Sí, no sé quién me estaba hablando. Eh, Yo, Axel. Axel, bueno, o sea, excelente la respuesta de Axel. Claro, imagínense que alguien viene y les dice, acabo de hacer un intervalo de confianza para la media del salario en Argentina. Ah, mirá qué bueno. ¿Y cómo es ese intervalo? Bueno, el intervalo 5 pesos, 4 millones de pesos, me va a contener a la media del salario mensual con un 98% de confianza. Y la verdad que es un intervalo muy poco útil, ¿no? Porque, digamos, que me digas que el salario está entre 100 pesos y 4 millones, no me dice nada. Eh, Obvio que iba a estar por ahí, ¿no? O sea, ahora vos agarras y me decís, no, mira, y está entre 25 y 30 lucas, como que ya empieza a tomar otro color, puedo hacer un montón de análisis con esto, ¿no? Y lo puedo poner en relación, qué sé yo, a la canasta básica. Mira, la verdad, al final el salario promedio está por abajo de la canasta básica total. Entonces, básicamente el salario promedio está, te lleva al nivel de pobreza si sos un sostén de familia. Entonces, justamente vamos a querer que sean intervalos pequeños, que sean precisos, o sea, que tengan poca longitud, tengan eso presente. Entonces, ahora vamos a ver de dónde salen los límites. ¿Está bien? Entonces, lo que usamos, ¿sí? Si bien no discutimos demasiado, es como cuando hablamos de los estimadores y decíamos, hay muchas formas de hacer esto, bueno, nada. Acá lo mismo, va a ser como, esto va a venir como manada del cielo, los intervalos. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Se usa el método de la cantidad pivotal, donde agarramos al mejor estimador posible de ese parámetro, y lo que nos va a terminar quedando es una expresión, ¿no? Que era justamente esto que decíamos hace un rato. Yo puedo agarrar, mirar la distribución, saber que en una parte va a estar el parámetro, y digo, bueno, entonces puedo acumular cierto de probabilidad en ese entorno del parámetro, ¿no? Entonces, no sé si acá ya meto las zetas, como para hacerlo más amigable. No, bueno. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para la media. Directamente creo que de hecho va a ser más ilustrativo hacerlo con un caso que hablar todo genérico. Si nos interesa la media, ¿sí? Mu, de una variable aleatoria que, digamos, bueno, yo nunca anoté esto, pero digamos,
estaría bueno decir que X distribuye normal. Ya saben que podríamos usar teorema central del límite, pero de momento quedémonos con que distribuye todo exactamente, así simplificamos las cosas. Bien, nos interesa la media de esta variable aleatoria que distribuye normal. ¿Ok? Lo que podemos hacer es usar el mejor estimador de la media, que es la media muestral. La media muestral, discutimos duro y parejo, distribuye de esta manera. Si estamos tomando muestras de una normal, va a distribuir así, si no, bueno, va a ser una distribución aproximada, asintótica, pero en definitiva, estoy con el caso más sencillo de todos, distribuye exactamente así. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos una expresión con distribución conocida. ¿Y qué hacemos? Bueno, si esto distribuye normal, si x barra distribuye normal con esa media, si yo le resto la media y le divido por el desvío, esto sí o sí tiene que ser normal estándar. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a pedir es que esa expresión que distribuye normal estándar, entre dos puntos me acumule cierta probabilidad. ¿Ok? Entonces, si yo lo que estoy pidiendo es por ejemplo, acumular 90% de probabilidad ahí en el medio, ¿cuánto tengo que dejar afuera de este lado? 5. Exacto, 5, Otro y del otro 5. lado también 5. Excelente. O sea, en el caso más genérico, yo lo que estoy queriendo acumular es 1 menos alfa acá, entonces lo que estoy dejando afuera es alfa. Yo quiero dejar la mitad de cada costado. Si quiero dejar la mitad de cada costado, tengo que acumular alfa sobre 2 en este costado, y de este costado también, alfa sobre 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que ir a la tabla y elegir que estos dos límites sean aquellos que me dejan alfa sobre 2 de cada costado. Y eso lo vamos a escribir así, con z y el subíndice de la probabilidad. Sí, fíjense que esto es lo que ya venimos haciendo, porque lo que estoy diciendo es z de alfa sobre 2 es z que me acumula a izquierda alfa sobre 2, y el que me deja alfa sobre 2 a derecha, ¿cuál es? El que me acumula todo menos ese alfa sobre 2. Entonces, este de acá es z alfa sobre 2, y este de acá es z 1 menos alfa sobre 2. Si quieren, no presten atención a esta línea. O sea, básicamente digo por qué elegimos repartir simétricamente ese restante de probabilidad. Al hacerlo simétrico, el intervalo se nos vuelve lo más compacto posible, ¿sí? Y nosotros queremos que el intervalo sea compacto. Pero nada, es más una nota al pie, un dato de color si quieren. ¿Se entiende hasta acá lo que venimos haciendo? Sí, sí. Buenísimo. ¿Ninguna duda? Eva, entonces, ¿cuál es la fórmula, digamos, para sacar los límites? ¿Es la de abajo, vendría a ser? ¿O Y, la de que tiene el T? no, o sea, todavía no llegué a esa parte, pero estamos muy cerquita. O sea, Ah, ok, ok. los que me Estoy siguieron ansiosa, hasta... perdón. No, está bien. Eh,
Bien, o sea, a ver. El intervalo de confianza final, entonces va a tener z alfa sobre 2 y z1 menos alfa sobre 2. Todavía no despejamos. Lo que nosotros recuerdan, o sea, la expresión a la que queremos llegar es algo así. El parámetro que me interesa a mí en el centro y los límites. Y esto que tiene que ser igual a 1. Entonces, si se fijan, ya medio que está todo hecho. Lo único que nos falta es despejar ese parámetro para que lo único que me quede en el centro sea el parámetro. Yo ahora tengo un choclo en el centro. Yo lo que quiero es que simplemente me quede mu. No sé, si alguien me dice, bueno, y armé un intervalo de confianza, qué sé yo, y esto me va a contener a la media de la población, perdón, y esto lo que me va a contener es a el estimador menos la media dividido el desvío sobre raíz, y la verdad que tampoco es la respuesta a la pregunta que nos interesa. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar. Sí. Y bueno, yo creo que el mouse no me responde. No sé si ven que se está moviendo catatónicamente. Ahí está. Yo creo que va a ser un poco más ilustrativo si lo hacemos a manopla en lugar de con una slide. Así que vamos a ver si sale, y si no sale, vamos con slide. Porque encima que yo soy desprolijo y esto no me alcanza. Bien, entonces tenemos la probabilidad z alfa sobre 2 menor o igual x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de s, o raíz de s, perdón, raíz de n, z1 menos alfa sobre 2. Y esto de acá es igual a 1 menos alfa, ¿ok? No me alcanza. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Podemos pasar multiplicando esto de acá abajo, ¿no? Lo que tenemos dividiendo en el centro lo paso multiplicando. El tema es que lo tengo que pasar multiplicando a ambos miembros, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Z alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n, menor o igual a x barra menos mu, z1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n. Yo lo que quiero que me quede en el centro es mu. Entonces vamos a sacar mu del medio. Digo, vamos a sacar x barra, que es lo que todavía se quedó ahí dando vueltas. ¿Qué me va a quedar? Bueno, esta expresión de acá, menos x barra, menor o igual a menos mu, porque fíjense que mu está restando. Esta expresión de acá, menos x barra. ¿Está bien? Entonces terminamos acá abajo. ¿Qué es lo único que me falta? Yo no quiero hacer un intervalo para menos la media. Quiero hacer un intervalo para la media. Entonces lo único que tengo que hacer es pasar este menos 1 que tengo acá, multiplicando para ambos lados. ¿Qué pasaba en las inecuaciones cuando pasábamos multiplicando algo que era negativo? La vuelta al signo. Claro, tenemos que dar vuelta al signo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, paso ese menos 1 multiplicando. Yo acá tenía menos x barra, así que ahora eso me va a quedar positivo. Menos, ¿sí? Porque esto de acá estaba sumando, así que ahora lo puedo escribir restando. Z alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n. Menor o igual, perdón. Mayor o igual, sí, o sea, tengo que invertir los signos. Esto es mayor o igual a mu, mayor o igual a x barra, menos z1 menos alfa sobre 2, por sigma sobre raíz de n.
Ahora, el orden este no es correcto, ¿no? Nosotros no escribimos algo es mayor o igual a esto, que es mayor o igual a esto, sino que lo escribimos en orden, ¿sí? Queremos escribirlo así. El límite inferior primero, el límite superior después. Y eso es lo que vamos a intentar hacer acá. Entonces, para reescribirlo de esa manera, tengo que poner primero este límite y después este otro límite, ¿sí? Así que sigo acá abajo a la izquierda. ¿Qué me va a quedar escrito? Me va a quedar la probabilidad de x barra menos z1 menos alfa sobre 2 con sigma sobre raíz de n tiene que ser menor o igual a mu y menor o igual a x barra menos z alfa sobre 2 con sigma sobre raíz de n. Y esto, como siempre, es igual a 1 menos a, ¿no? Lo que acumulamos de probabilidad ahí es eso. Y esto de acá que voy a hacer ahora es una cuestión de algo que me gusta a mí, de dar clase, ¿ok? Ustedes elijan la alternativa que ustedes quieran. Me voy a ir a la aplicación, ¿sí? Simplemente para dar un ejemplo numérico y a ver si con eso puedo ilustrar un poco más lo que yo quiero decir. Voy a agarrar una normal, estándar obviamente, porque todo esto está estandarizado. Y, o sea, imagínense, ¿sí? Vamos acá arriba, que 1 menos alfa es igual a 0,9. En ese caso, alfa sobre 2 es 0,05. Y 1 menos alfa sobre 2 es 0,95. ¿Ok? Entonces, si ustedes buscan, ¿sí? Z de alfa sobre 2, esto es igual al punto donde acumulamos 5% de probabilidad, y esto es aproximadamente menos 1,64. ¿Ok? Este de acá es Z05 y es igual a menos 1,64. Ahora, ¿alguien se animaría a tirar por tirar en donde acumulamos el 95% de probabilidad?